Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Estado de la Nación. El presidente Joe Biden presenta su visión del país. ¿Qué destacará en su discurso? Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Barca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará este martes 7 de febrero su discurso del Estado de la Nación y lo hará por primera vez ante un Congreso dividido, los republicanos tomando control de la Cámara de Representantes, mientras los demócratas continúan dominando el Senado. Este cambio de poder presenta verdaderos desafíos al presidente Biden para avanzar en su agenda de aprobación de proyectos. Y bien, para ampliarnos sobre el tema, me acompaña Jaime Moreno. Jaime, ¿qué temas podría destacar el presidente Joe Biden en su discurso? Hola Gonzalo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará un gran énfasis en la economía, en cómo se ha logrado trabajar para reducir la inflación sin afectar el crecimiento ni la generación de empleo. Pero además de esto, se espera también que mencione 3 proyectos de ley que han sido considerados como unos proyectos clave e importantes por la administración para mejorar la competitividad del país. Uno de ellos fue la ley de infraestructura. El segundo, la ley para reducir la inflación, que contiene grandes fondos y estímulos para la transformación energética del país. Y un tercer proyecto de ley que tuvo apoyo bipartidista es la iniciativa para traer de vuelta la producción de semiconductores. Esta producción de semiconductores es considerada como estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por supuesto se espera que también el presidente de Estados Unidos destaque y agradezca el respaldo que le ha dado el Congreso a la guerra el respaldo a Ucrania para la guerra que está sosteniendo con Rusia, Gonzalo. Que ha tenido precisamente apoyo bipartidista. Ahora, esa es la visión del presidente Joe Biden, lo que va a presentar al país este 7 de febrero. Pero, ¿qué dicen verdaderamente los congresistas? Eso depende a quién se le pregunte. Claro. Si se le pregunta a los congresistas demócratas, ellos coinciden en decir que la agenda económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido acertada en tiempos en que recibió un país que estaba todavía enfrentando una pandemia y que ha tratado de manejar una economía en donde el desempleo se sigue, ha bajado ya a niveles previos a la pandemia. Esto fue lo que nos dijo, por ejemplo, Mercy Kaptur, que es una congresista demócrata por el estado de Ohio. El llamado Plan de Recuperación Económica, la Ley de Semiconductores, la Ley de Infraestructura, estas han sido leyes extraordinarias y han prevenido a comunidades enteras y mi estado de caer a la bancarrota. Y ahora con esta recuperación económica y más creación de puestos de trabajo, puestos que la gente necesita desesperadamente. Gracias al presidente Biden tenemos también inversiones en la industria solar. En mi estado, Ohio, la inversión no tiene precedente. Vamos a producir más electricidad renovable. También Intel anunció la inversión de $2 billones solo en Ohio. Esa es parte de la visión que tienen los demócratas sobre el estado de la nación, sobre la condición en la que se encuentra en este momento el país y lo que viene haciendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero es totalmente diferente a la que piensa, a la visión que tiene un republicano. Entrevistamos, por ejemplo, a Carlos Jiménez por el estado de la Florida y él es bastante crítico respecto a la gestión que ha venido desarrollando el presidente Biden. Yo creo que no ha hecho un buen labor aquí en los Estados Unidos. La economía no está a nivel de que necesitamos. Lo que es la inflación está subiendo, aunque el desempleo está bajo. Hay demasiados americanos que no están buscando trabajo, aunque hay como 10 millones de trabajos abiertos aquí. ¿Por qué? Yo creo que porque muchos de los mal gastos que él inició durante los primeros 2 años le da menos incentivo para que personas vayan a trabajar. Así que por eso yo creo que ha sido un
un desastre también lo que está pasando en la frontera del sur, es un desastre, tenemos más de 4,5 millones de inmigrantes que cruzaron la frontera, que sabemos que nosotros nos enfrentamos, y también como 1,5 millones que no sabemos quién son y dónde están. Así que todo esto Bien, y ahora Jaime, la pregunta es, ¿se sabe quiénes son los invitados? Que siempre hay invitados, tanto del presidente como de los congresistas. ¿Tienes ya alguna información sobre quiénes podrían venir acá? Hay nombres ya de invitados. Invitados serán los papás de Tyre Nichols, el afroamericano que falleció a manos de la policía en Memphis, Tennessee, tenía 29 años. Y otro invitado especial que estará en el discurso del Estado de la Nación es Brandon Say. Él es de California. El que es considerado el héroe de California. Claro. ¿Por qué razón? Porque después de que un tirador matara a cerca de 11 personas, se dirigió a un salón de baile, y en ese salón de baile, planeaba una segunda matanza, y ahí estuvo Brandon Say, quien se dio cuenta y lo desarmó. Por esta razón es considerado un héroe en Estados Unidos, en California, y lo han invitado al discurso del Estado de la Nación del presidente. Continuamos en Foro de la Voz de América. Según las últimas cifras del Departamento de Trabajo, en la economía de Estados Unidos fueron agregados 517,000 puestos de trabajo solamente en el mes de enero. También el desempleo bajó a según cifras del Departamento del Trabajo, 3,4%, el más bajo en los últimos 50 años, según las cifras oficiales. Sin embargo, la última encuesta de CBS o CBS News determina que el 76% de los estadounidenses cree que la prioridad del Congreso y la Casa Blanca debe ser la reducción de la inflación, que se ubicó en el 6,45% en diciembre, pero viene decreciendo desde junio de 2022, cuando estaba en 9,6%. Pero bien, para analizar, para debatir estos temas que el presidente Biden podría tratar en su discurso del Estado de la Nación, me acompaña la analista republicana, la doctora María Herrera Mellado, y la analista demócrata Patricia Sosa. Bienvenidas ambas. Voy a empezar contigo. Gracias. Patricia, ya que el presidente Joe Biden dará ese discurso y tú has estado muy activa precisamente hablando a favor del discurso. Los temas que el presidente Biden, obviamente la economía, con esta noticia que se ha dado hoy del Departamento de Trabajo, ¿cómo ves tú la economía de Estados Unidos en este momento, en donde precisamente la inflación continúa causando cierto recelo entre los estadounidenses? Sí, no, la verdad que es un día glorioso para Biden hablar de la economía, esa información sobre la cantidad de empleos que se han creado y la baja en desempleo es muy importante, y obviamente, como tú comentaste, el descenso en la inflación que están logrando de una manera exitosa, y lo más importante de todo, están haciendo, como llamamos, voy a hacer una traducción literal, un aterrizaje suave, ¿no? A soft landing, para tratar de detener la inflación. El temor mayor era que cuando la Reserva Federal aumentara los intereses, que eso quiere decir que conseguir dinero es más costoso, el país entrara en una recesión, que es altos niveles de desempleo y una reducción de la economía. No, eso no ha pasado. Han podido hacer ambas cosas, han podido mantener la economía vibrante, creciendo, la gente teniendo empleos, y a la vez bajar la inflación. La verdad es que es casi un acto de magia. Seguimos esperando la famosa recesión. La recesión viene y la recesión no ha llegado. Las cifras indican de que no estamos ni cercanamente a llegar a la recesión. Sabemos que la Reserva Federal volvió a aumentar los intereses un 0.25%, así que todavía se está batallando el tema de la inflación, pero se ha logrado hacer de una manera realmente histórica en cuestión de mantener la economía saludable, pero batallar a la inflación. Bien, María, da la impresión de que esta noticia cae como anillo al dedo para el presidente Joe Biden ante su discurso del martes. Ahora, la pregunta es, fíjate, con precisamente aumentando los puestos de trabajo, con
a un nivel antes de la pandemia, con una inflación que empieza a ceder, ¿das algún tipo de crédito a el presidente Joe Biden? Bueno, en primer lugar me gustaría recordarle a la audiencia que yo, que me encuentro aquí en Miami, en Florida, los datos comparativos son escalofriantes. Nosotros en Florida tenemos un índice de desempleo del 2.5%. Ya quisiera el presidente Biden y el Ejecutivo de Estados Unidos llegar al índice de prosperidad y libertad económica que vivimos los floridianos. Por eso la mayoría de estadounidenses se quiere venir a vivir aquí. Por otra parte, que la inflación siga bajando. Claro, sigue bajando, pero seguimos teniendo una crisis de suministro que no se ha solucionado. Seguimos a una Reserva Federal con muchísimo temor no solo a que no baje la inflación, sino además a una posible recesión, y los economistas lo dicen. Esto simplemente ahora mismo son unos datos muy buenos, pero hay que preguntarle a la gente, al ciudadano estadounidense, como tú bien decías, González, ¿cuál es su principal preocupación? Pues que no llegan a final de mes, que los precios son inalcanzables, que los intereses de las tarjetas de crédito están por las nubes, y que el hecho de que la economía se haya mantenido en estos niveles y sigamos creciendo ha sido gracias sobre todo al consumidor privado y a los empresarios, no a este gobierno. Bien, ahora, se espera que el presidente Joe Biden, Patricia, destaque precisamente la ley de infraestructura, obviamente, y también las leyes que impulsan el retorno de la producción de semiconductores aquí en Estados Unidos, y obviamente la transformación de energía. Ahora, ¿cómo miras tú, una demócrata, estos temas en un momento en donde, de acuerdo a las últimas encuestas, la preocupación de los estadounidenses no está precisamente en estos temas? Bueno, la prensa llama mucho la atención al tema de la inflación y es lo que está escuchando la gente, pero al fin del día lo más importante para todo ciudadano americano es tener un buen trabajo con buenos salarios. Y lo que está haciendo el presidente Biden con lo que llamamos la política industrial, ¿no?, para incentivar sectores importantes en la economía, como son los semiconductores, como es la energía alternativa, que no solamente es bueno para el medio ambiente, pero es bueno para la economía, porque crea empleos y empleos robustos con salarios muy buenos para la clase media. Es lo que más le preocupa a la gente. Al fin del día, eso es lo que va a hacer al residente americano, al ciudadano americano, es sentirse bien con la economía. Sí, la inflación se tiene que batallar, sí, tenemos unos precios de los huevos y de algunos productos de consumo altos que hay que lograr que eso baje, pero la realidad es que él está guiando la economía hacia una estructura que va a crear mayores empleos, y no solamente mayores empleos, sino mayores empleos con salarios altos y beneficios, que realmente es lo que quiere el pueblo americano. Claro, sabes, voy a retomar esto de la energía limpia de que estás hablando, Patricia, y le pregunto a María. Los republicanos precisamente han visto con escepticismo, o si se quiere con cierta prudencia, ¿no?, todos estos proyectos del cambio climático, de la energía verde, de la energía renovable. Sin embargo, y te voy a citar, en el el Wall Street Journal asegura que, de acuerdo a un estudio realizado, precisamente los estados republicanos quienes más se benefician de estas iniciativas verdes. Tu respuesta, ¿no es esto una doble moral? Bueno, está clarísimo que nos vamos a beneficiar porque los estados donde gobierna el Partido Republicano son los que más crece y donde más libertad económica hay. Cuando hay una política como esta, que incentiva efectivamente la inversión, los inversores, los empresarios son listos. Quieren ir a invertir a Estados Unidos, pero no se van a ir a estados demócratas como Nueva York o como, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde la violencia es rampante y donde no hay ninguna seguridad, porque además se están aprobando políticas de extrema izquierda donde básicamente se aumenta el estado del bienestar, y eso hace que además los impuestos y todo el riesgo financiero pues sea elevadísimo. Pero por supuesto que los republicanos sabemos sacar provecho de cualquier situación y como muestra pues el crecimiento que hay aquí en Florida o en Texas, incomparable con otros estados demócratas. Continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, Patricia, muy rápidamente, porque querías
participar en el segmento pasado. Tu oportunidad ahora. Dice María que precisamente los beneficios de esta iniciativas verdes, ¿no? Se van a estos estados republicanos porque los republicanos son más abiertos a toda la economía de mercado. Tu respuesta rápidamente. Mi respuesta es que una de las estrategias de Biden que han sido muy exitosas es la colaboración bipartidista, ¿no? Lo que vemos con María es un discurso muy partidista, muy republicano en contra de demócrata. Y lo que yo creo que está tratando de hacer Biden es, vamos a beneficiar a todo el país, no importa si es republicano o demócrata, vamos a hacer políticas. Un ejemplo fue que él con Mitch McConnell hizo un evento en apertura a la inversión que se está haciendo con la nueva ley de infraestructura juntos en Kentucky, y eso es lo que queremos y el país quiere más. Cuando tú haces encuestas de los ciudadanos dicen queremos que los republicanos y los demócratas estén colaborando por el país y no sea solamente que los republicanos sí, los demócratas no. Bueno, muy bien. Nuestro foco ahora a Latinoamérica. El presidente Joe Biden dará su segundo discurso sobre el estado de la nación, precisamente sin haber visitado oficialmente a Latinoamérica. ¿Qué podría esperarse? ¿Qué podría mencionar el presidente Joe Biden sobre Latinoamérica? Voy a empezar contigo, Patricia. ¿Cuáles son estos temas? ¿Cómo has visto su política hacia el hemisferio occidental? Bueno, o sea, el sumario de Norteamérica con Canadá y México creemos que fue muy exitoso. Sabemos que la parte económica de inversión en las regiones es importante. Obviamente están los otros temas difíciles que son el tema de inmigración, ¿no? Hay una colaboración con México que ha guiado su política de inmigración y también los temas de narcoterrorismo, del fentanil, de toda esa batalla que hay para proteger la frontera americana, especialmente de las drogas. Entonces, va a ser interesante. Hay un aspecto positivo de esa colaboración, como hay un aspecto también de importancia en la colaboración para proteger a los americanos de muchas cosas que son importantes, que haya una verdadera colaboración entre los países para batallar. Bien, María, el presidente Joe Biden ha destacado su apoyo a lo que llama la iniciativa del Triángulo Norte, también el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la lucha contra los cárteles de las drogas, la lucha contra el narcotráfico, como lo ha mencionado Patricia, la visión republicana al respecto. ¿Por dónde empezar, no? ¿Dónde están los 3.000 o 4.000 millones que prometió a Centroamérica? Porque hasta donde yo sé solo ha entregado el 10%. Como decía la colega, nula la cooperación en materia de lucha contra el tráfico humano y la lucha contra los carteles. Recordemos que no ha sido capaz ni siquiera de extraditar al hijo del Chapo Guzmán. Hemos visto que se extraditó al expresidente de Honduras. ¿Dónde están las pruebas? La propia defensa del presidente dice que la Fiscalía no está haciendo ningún trabajo. ¿Qué le dice Bukele de El Salvador? ¿Qué le dice el presidente de Guatemala? Que no está haciendo absolutamente nada. Es lamentable, pero algo sí está haciendo. Gonzalo está financiando la muerte de millones de ciudadanos hispanos a través de sus políticas pro aborto en Hispanoamérica. La visión republicana es esta la que tú estás dando. Pero ahora sí vamos a entrar al tema de la inmigración. Patricia, ¿cómo pueden explicar los demócratas lo que está sucediendo en este momento en la frontera sur, la frontera entre Estados Unidos y México? Bueno, tú sabes que el presidente tomó una posición muy conservadora desde la perspectiva demócrata al no permitirle darle la posibilidad de pedir asilo político a los venezolanos, a los, ay Dios mío, ¿cuáles son los otros países nicaragüenses, centroamericanos, que los están deteniendo y le están exigiendo que pidan su asilo en México, ¿no? Porque tienen esa colaboración con el gobierno de México. Ha sido altamente criticado por muchos de los más progresistas en el Partido Demócrata, pero ha tenido un impacto inmediato en reducir casi un 98% el porcentaje de inmigrantes de estos países que están entrando ilegalmente al país. Así que él está tomando una medida, te diría,
bastante centrista en el tema de la inmigración, pero obviamente los republicanos nunca le van a dar crédito y su parte más liberal del partido pues tampoco le va a dar crédito porque piensa que está siendo muy duro con los inmigrantes. María, retomo precisamente lo que está diciendo Patricia, y es que de acuerdo a la Casa Blanca, ¿no?, el 97%, el parol humanitario redujo en un 97% precisamente la llegada de haitianos, venezolanos y nicaragüenses al país. La pregunta es, ¿por qué entonces, si aparentemente ha dado resultados, más de 20 estados están impugnando legalmente esta decisión? Bueno, para empezar, ¿alguien crea esta administración? Por favor, han estado denegando que existía una crisis de inmigración en la frontera sur cuando ha sido la peor en la historia desde que nació el Ministerio de Seguridad Nacional. Ahora viene aquí a Miami el secretario de Mallorca y le preguntan los periodistas que dónde están las cuentas de todos aquellos que entran ilegales, porque ellos dicen que reducen el 97% de los que ellos interceptan. Tenemos 1 millón de personas que no se saben ni por dónde entran ni a dónde van, con unos carteles que tienen el triple del presupuesto que nuestros agentes de la patrulla fronteriza vamos al mes. Imaginaron la realidad de esto. Hombre, está muy claro, el parol humanitario se creó bajo la ley de inmigración para datos y para casos muy concretos. Una enfermedad que no se puede tratar en sus países, o por ejemplo para venir para, circunstancias muy específicas. Este hombre está abusando de la discreción del parol y ha metido no solo a 100.000, nos metió ya a 100.000 ucranianos, ahora está metiendo, anoten, anteriormente entraban 30.000 al año, ahora van a entrar 360.000 entre cubanos, haitianos, nicaragüenses. ¿Dónde vamos a acabar con esta inmigración? Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Bien, Patricia, voy a empezar con tus conclusiones, la visión del presidente Joe Biden en su segundo discurso del Estado de la Nación. Bueno, realmente estamos viendo lo que es tener una persona con experiencia corriendo el país, porque acuérdate que no es solamente él, sino el equipo tan capaz que él ha podido traer, así que creo que va a tener una oportunidad de explicar y dar su perspectiva no solamente de los logros, sino de lo que viene, ¿no? Lo que viene no es fácil, el mundo no está fácil, estamos viviendo una guerra entre Ucrania y Rusia que es terrible, es casi volver a la Segunda Guerra Mundial. Pensamos que ya el mundo esas guerras no las vería más. Definitivamente en Europa de seguro, y mira dónde estamos, unas crisis económicas en países como China y parte de Asia, así que tenemos un futuro de muchos retos, pero Biden ha demostrado en estos años que ha estado gobernando como presidente que tiene una madurez, una capacidad de traer gente muy capaz de guiar la economía para que pueda navegar estas dificultades y seguir creciendo, y Estados Unidos ser un país fuerte, democrático, y que realmente un gobierno que le sirva a sus ciudadanos. Así que estoy muy optimista con este gobierno y creo que va a tener una gran oportunidad de dar una gran visión para el futuro de este país, especialmente para el 2023. Bien, María, tu análisis, como ha dicho Patricia, ha destacado el presidente Biden su visión, liderazgo. Ahora, tu análisis sobre el segundo año de la administración del presidente Joe Biden, o más bien su visión de Estados Unidos en este discurso del Estado de la Nación. Hombre, yo si fuera Patricia también sería optimista viendo los resultados de las midterms, ¿no? Y lo que se avecina, y además el adoctrinamiento que vemos en la juventud y cómo los medios de comunicación siguen blanqueando todo lo que hace esta administración. Que recordemos que está llevando a cabo negociaciones con uno de los regímenes más tiranos y narcodictadores, el caso de Cuba, de Venezuela, haciéndonos daños a millones de hispanoamericanos. Eso es imperdonable. Exponiendo que 7.000, traficantes de seres humanos hayan sido interceptados en la frontera y que entren niños aquí que están siendo explotados. Pero bueno, evidentemente siempre hay que culpar a otra tercera parte, ¿no? Ya como no les queda más tiempo que culpar a Donald Trump, pues ahora culpan a Ucrania, a Rusia, a China. La realidad es que no son capaces ni quieren expulsar a gente que ha cooperado y ayuda a personas que están trabajando con el pie chino. Es lamentable, pero nada, esperemos que los medios de comunicación hagan su trabajo y expongan lo que está haciendo realmente este gobierno por acabar con la libertad y la democracia en este país.
Gracias María Herrera y Patricia Sosa por haber estado en Foro de la Voz de América. Hasta aquí esta edición de Foro. Los invito a la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Vázquez. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.